Estaba a mitad de su tercer año. Cigarrillo cuando el cielo se abrió. No, de la forma poética en que la gente dice cuando se avecina una tormenta. No, esto fue algo más. Las nubes no se juntan, se separan en silencio como algo afilado había cortado el cielo. En sí, ningún sonido, ningún viento, solo eso. Una quietud inquietante y antinatural ante él. El aire cambia y todo en tu intestino te dice que no se supone que seas aquí. Cal se sentó en el capó oxidado de su camioneta. Ojos entrecerrados, humo subiendo en espiral. Las arrugas de su rostro curtido por el clima. 42 años, es militar, deshonrosamente. Dado de baja tras el incidente de Kandahar. Cuyos detalles nadie preguntó. Y él nunca se ofreció como voluntario. Su unidad lo había dejado atrás. Cancelado por su gobierno. Y arrojado de nuevo a la vida civil como chatarra rota. Desde entonces, apenas salió de las afueras. Del pueblo de Wyoming donde creció. Y griega. Incluso ese pueblo apenas lo recordaba. Existía. Pero ese cielo había visto cosas. Destrozadas, ciudades arrasadas, cuerpos ardiendo, pero nunca esto. Nunca en silencio. Como esto. Al principio pensó que era algún sigilo. Prueba técnica de bombardero. Un nuevo avión, tal vez. Experimental. Entonces llegó la luz. No era dura. No como los extraterrestres de las películas con ceguera. Vigas o caos. Se calculó. Limpio. Se extendió por el horizonte como una ola de azul plateado. Sin sonido. Sin temperatura. Solo luz. Algo tan malo que hizo. Los pelos de sus brazos se erizan como si vio algo que su cerebro no había captado. Hasta ahora. Las vacas a lo lejos. Dejó de moverse. Los molinos de viento se congelaron. Él. Los pájaros no volaron. Desaparecieron. Un segundo ahí, al siguiente se fue. Y entonces, sin previo aviso, el cielo se llenó de a ellos. Estructuras masivas, silenciosas y plateadas. Flotaban en la atmósfera como dioses. Despertando del sueño. No tenían. Sin marcas, sin motores, sin señales evidentes. Armas, geometría perfecta. Demasiado. Perfecto. Los miraste y algo en lo profundo de tu cabeza quería. Grita. Formas como esa no deberían existir. En la naturaleza. Cal no tenía títulos lujosos, pero había visto suficiente guerra para saber algo que limpie. Se construye por una razón, la dominación. Y todavía no hay sonido. El televisor dentro de su remolque estaba a todo volumen. Alertas de noticias en segundos. Cal caminó. Con los cigarrillos todavía en la boca. El control remoto intacto en el mostrador. Él no necesitaba volumen. El pánico en su. Las caras le decían todo. Feed global. Cada nación, cada lengua, cada rostro. Lo mismo. Conmoción, terror, confusión. El presidente habló en cuestión de minutos. Palabras como contacto diplomático. Llegada no provocada. Unidad internacional. Pero todo era ruido. Todos con un poco de instinto sabía estas cosas. No estábamos aquí para hablar. El teléfono de Cal. Zumbó. No lo había tocado en 2 días. La pantalla se iluminó con un nombre que él no quería ver. Su hermano, el único, que todavía servía, todavía llevaba el uniforme, todavía creía en la máquina. Cal lo dejó sonar. Dio un paso atrás. Afuera, encendió un cuarto cigarrillo. Ellos. No había hecho nada todavía. Los barcos. Simplemente se cernían sobre las ciudades. Sobre océanos, sobre los casquetes polares. ¿Cómo? Los topógrafos observan y estudian. Pero el sentimiento, la presión en su pecho, como si lo estuvieran mirando. Algo más antiguo que el tiempo, más fuerte que lógica, eso no desapareció. Al anochecer, la gente empezó a matarse entre sí. Otros
No los extraterrestres, sino los humanos. Looters. Inundó las ciudades. Las gasolineras se incendiaron. Los teléfonos. Sobrecargado de noticias falsas. Día del juicio final. Teorías. Predicciones del fin del mundo. La religión explotó. Los gobiernos se desmoronaron. Un misil disparado desde Corea del Norte fue vaporizado en el aire. Sin represalias. Sin sonido. Acaba de desaparecer. Por la mañana, 12 naciones. Había declarado la ley marcial. Aún así, no una. Un solo extraterrestre había hablado. Ni un mensaje. No es una señal. Solo esos barcos flotando. Observando. Cal apenas dormía. Se sentó en su porche, el rifle sobre su regazo. Una articulación de su cuerpo se contraía como si tuviera. Cuando el artefacto explosivo improvisado explotó en 2008. No había. Tocó esa pistola en años. Pero a los instintos no les importó porque de alguna manera, incluso sin hacer ruido, sabía lo que estaba pasando. Venían. Nos habían encontrado y ellos. No nos impresionamos. Y por primera vez. Momento de su vida, después de la guerra, la traición. Y siendo olvidado por su propia especie, Cal tenía miedo. Cal no durmió esa noche. No era insomnio. El insomnio era cuando no pudiste dormir a pesar de quererlo. Esto era diferente. Ni siquiera lo intentó. No tenía sentido. Su cerebro estaba corriendo en bucles, y sus manos no lo hacían. Deja de temblar. Siguió comprobando el rifle. Aunque no había disparado vive alrededor en más de 5 años, la acción todavía hacía clic como memoria muscular. Rack. Cámara. Seguro quitado. Respira. El camino. Le enseñaron cuando él creía. El uniforme significaba algo. La mañana. No trajo ningún alivio. No hubo sol, no hubo respuestas. Las naves extraterrestres todavía flotaban. Uno se sentó justo sobre Cheyenne, a media hora. Condujo desde su remolque. No se movió. No pulsaba. Simplemente se quedaba colgado, bajo. Suficiente para que las líneas eléctricas debajo. Zumbó como estática, pero lo suficientemente alto. Que se sentía intocable, un dios colgando. Su pie en el estanque. Y lo peor. Estaba tan malditamente tranquilo. Incluso después. Todo esto, después de que naciones enteras se encerraran. Abajo, después de que los humanos comenzaron a masacrar unos a otros en pánico, los barcos no lo hicieron. Una cosa. Sin represalias, sin difusión. No hubo reacción visible. Estaban observando. Eso fue todo. Y de alguna manera eso fue más aterrador que un ataque. Cal se volteó a través de los canales de noticias esa mañana, como un hombre que intenta encontrar un rostro de confianza. No encontró ninguno. Cada estación dijo lo mismo. No hay comunicación. No hay ataques, ni señales claras de propósito. Los mejores lingüistas y físicos del mundo, teólogos, políticos y paranoicos. Los monstruos gritaban unos a otros. Otros en paneles de pantalla dividida, lanzando teorías como el confeti, la masa, experimento, prueba galáctica, juicio, día, reinicio de simulación. Un comentarista, un antiguo científico de la NASA, con una mirada muerta en sus ojos, dijo él. Parte que se quedó atascada. Si nos quisieran muertos, estaríamos muertos. Ella no sonrió cuando lo dijo. Cal se puso de pie y estiró la espalda con un gruñó y salió al camino de tierra, alejándose del remolque. Sus botas se hundieron en el polvo como si pertenecieran allá. Quizás lo hicieron. Quizás esto fue todo. El mundo se suponía que siempre sería suciedad, aislamiento, silencio y ahora algo más. Antiguo flotando en el cielo, tirando de la cuerdas. Escuchó un motor en él. Distancia, una camioneta, viniendo demasiado rápido. Él se giró hacia la carretera justo cuando un
Un Dodge rojo destartalado pasó a toda velocidad por la curva, levantando polvo y piedras. El conductor. Lo vi y frené de golpe. Neumáticos. Derrapando en la grava. Era Trevor, el hermano de Cal, militar, todavía. Llevando el uniforme, todavía bebiendo él. El Cool ID del gobierno. Cal no se movió, solo entrecerró los ojos. Trevor salió, con polvo arremolinándose a su alrededor. Sus botas. Tenía la mandíbula apretada. Parecía mayor de lo que debería. Misma cara, misma mandíbula, mismos ojos, solo que más cansados. Más hueco. Llevo 2 días intentando comunicarme contigo, dijo Trevor. Sin saludo, sin sonrisa. No te lo pedí, respondió Cal. Trevor suspiró, se acercó, con las manos en sus costados, pero se retorcía como si quisiera alcanzar algo. No un arma, solo algo para sostener. Han activado todas las unidades especiales. Dentro del alcance. No sé cómo, pero tú. El nombre fue marcado. Cal escupió en la tierra. Diles que morí. Diablos, ya lo hicieron. Lo intenté una vez. No se trata de ti, espetó Trevor. Esto no es política. Esto no es ningún sentimientos de culpa por las operaciones encubiertas. Esto es algo. De lo contrario, algo grande. Puedo verlo, dijo Cal, señalando. El cielo. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Trevor añadió más tranquilamente. No están aquí para destruirnos. Todavía no. Están aquí para estudiarnos. Y. Eso asusta más a los altos mandos que cualquier cosa. ¿Por qué? Trevor miró hacia otro lado. Porque ya saben quiénes somos. Ellos lo saben todo. En el momento en que aparecieron naves, todos los satélites que poseemos. Fue anulada. Toda nuestra red nuclear. Fue mapeado y deshabilitado dentro de los 6 segundos. 6 segundos. Saben lo que hacemos. Cómo comemos, cómo mentimos, cómo tratamos a nuestros enfermos. Cómo nos matamos unos a otros. Todo. Cal. No se inmutó. Entonces, ¿por qué no se han ido? Trevor no respondió. En cambio, tiró algo de su abrigo. Una memoria USB. ¿Qué es eso? Preguntó Cal. Son datos. Trevor lo sostuvo como si pesara 1000 libras. Transmisión interceptada de uno de los naves decodificadas parcialmente por IA. Estabas mencionado en él. Cal parpadeó. ¿Qué demonios? ¿De qué estás hablando? Trevor tomó una. Acércate más. No solo tú, los demás también. Exsoldados, sobrevivientes, personas que han. He visto cosas, gente que el sistema intentó borrar. No están mirando a los presidentes, o multimillonarios o genios tecnológicos. Están mirando fantasmas. Eso golpeó a Cal más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué yo? No lo sé, dijo Trevor. Su voz se quebró levemente. Pero ellos. Te llamé residual, lo que sea que sea. Medio. Cal tomó el camino. Sentía frío. Demasiado frío. Frío por algo de su hermano. Bolsillo del abrigo. No voy a volver, dijo Cal. Dijo en voz baja. No llevo uniforme. Otra vez. No me muero por una bandera que me deje. Me pudriré en una zanja. Trevor no discutió. Simplemente asintió. Entonces no mueras por la bandera. Muere por lo que venga después. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. Sin más palabras. Cal se quedó mirando el camino. Esa noche, lo enchufó al viejo portátil que no había arrancado en años. La pantalla parpadeó y luego se volvió negra. Apareció una sola frase. No eres lo que creen que eres. Entonces un sonido, no palabras, no lenguaje. Algo más profundo, una vibración que zumbaba en su cráneo, detrás de sus ojos, en su columna vertebral. Sintió como si lo estuvieran. Leer capa por capa, memoria por memoria. Entonces se detuvo. La pantalla se puso blanca.
Y el video se reprodujo. No era gran cosa. Solo la Tierra desde el espacio. Miles de años comprimidos en segundos. Guerras, plagas, imperios, genocidio, industria, progreso, colapso, renacimiento. Todo. Desde pozos de fuego hasta detonaciones nucleares. Satélites girando alrededor de un azul moribundo. Mármol. Y luego silencio. Una figura estaba parada en el centro de la pantalla, humanoide, encapuchado. Su rostro es un borrón de estática, pero la voz, no. Hablar. Se presionó dentro de él. Directo. Perforación. Eres la fractura en su ecuación. Eres el virus en la máquina. Tú. Estaban destinados a morir, pero persistieron. Tú estabas abandonado, pero perseveraste. Eso es lo que tememos. Eso es lo que buscamos. No tú. Líderes, no sus ciudades. Ustedes. El video. Terminó. Cal se quedó congelado por un largo tiempo. El motor se quemó. Salió humo. El puerto USB como si algo vivo tuviera. Simplemente lo dejó. Se sirvió una bebida y se sentó. Silencio. Intenté respirar. No estaban impresionados por la humanidad, pero estaban. Tengo curiosidad por una cosa. Los que quedan atrás, lo roto, lo olvidado, aquellos que nunca se rinden, incluso después de la. El mundo los descartó. A la mañana siguiente, el barco sobre Cheyenne se movió. No rápido, no hostil, solo desplazado. Gente. Entraban en pánico, sonaban las sirenas y se oían misiles. Armado, pero no disparó. Aterrizó. Justo afuera de la ciudad. Y esperó. 3 horas después, llegó un convoy del gobierno. El camino de Tierra de Cal. No hay soldados, no. Tanques. Un auto negro. Un traje salió. Sin nombre, sin insignia, solo un mensaje. Preguntaron por ti. Cal no respondió de inmediato. Miró. Afuera, al barco en el horizonte. Parecía más pequeño ahora de cerca, menos divino, más como una pregunta esperando a ser respondido. Entró, tomó su chaqueta, colgaba el rifle a la espalda. Cuando subió al coche, el agente no dijo nada. Cal finalmente preguntó, ¿tú? Ni siquiera sé por qué me quieren. ¿Verdad? ¿Tú? El agente no lo miró. Simplemente. Respondió rotundamente, no, pero se negaron a hacerlo. Hablar con nadie más. El viaje fue silencioso. Mientras se acercaban a la zona de aterrizaje, Cal vio las multitudes, tanques, drones, helicópteros, pero nadie se movió. Se había creado un amplio perímetro, despejado, y en el centro, el barco. Esperó. Ni abierto, ni cerrado, solo. Allí, esperando. Cuando salió, él. El viento cambió. El barco empezó a zumbar. No fuerte, no amenazante, simplemente bajo. Una especie de resonancia que vibró profundamente en su pecho. No le asustó. Se sintió familiar, como si algo dentro de él tuviera. Siempre he estado conectado con este momento. El barco se abrió. Ni una puerta, ni una escotilla. Se desplegó. Una escalera de luz. Parecía amplio y acogedor. Cal no hizo preguntas. Se acercó. Y mientras lo hacía, el mundo se mantuvo firme. Respiración. No solo la Tierra, sino la galaxia. Porque en ese momento, cuando el roto, un soldado subió a una nave extraterrestre. Solo, no elegido por su pueblo, no deseado. Por su país, algo antiguo y el silencio a través de las estrellas finalmente se agitó. Y por primera vez desde que tenían. Llegó. El barco habló. La luz no estaba. Cegador. Eso es lo que Cal esperaba. Un poco radiante. Pasillo blanco o símbolos extraterrestres parpadeantes. Quizás incluso ese olor antiséptico que venía con laboratorios estériles. Pero no. Él.
La luz era cálida, tenue, casi como fuego. Luz, como algo primigenio. Y, en lugar de acero o vidrio o lo que sea. Tecnología alienígena en la que pensó que se encontraría. El suelo se sentía como una piedra bajo su botas. El interior del barco no. Tiene sentido. Era mucho más grande que él. Afuera. Vasto. Abierto. Como si hubiera entrado en un catedral tallada en mármol oscuro iluminada. Solo por las vetas brillantes en las paredes que pulsaba lentamente como un latido del corazón. No hay maquinaria visible, ni zumbidos, solo silencio. Silencio profundo y pesado. De esos que aplasté tus pensamientos hasta que quedaste obligado a sentir todo lo que habías enterrado. Cal dejó de caminar. No estaba seguro de cómo. Estaba muy adentro. No había dirección. Aquí no hay paredes, solo espacio. Entonces, algo se movió. No delante de él. Dentro de él. Una presencia. No era hablando con palabras. Estaba impulsando pensamientos y emociones. Recuerdos. Se tambaleó hacia atrás mientras las imágenes lo inundó. Su infancia descalza y quemado por el sol en la granja. La guerra, su escuadrón, desangrándose bajo las lunas del desierto. El tribunal, su baja deshonrosa. El funeral de su padre, el silencio. Después, cayó sobre una rodilla, agarrándose la cabeza. Alto, murmuró, con voz seca. ¿Quieres algo de mí? Habla como un maldita persona. Una voz respondió, pero no en voz alta. Sonaba como si resonara en las paredes, pero también de detrás de las orejas. Hablar es para los que esconden sus verdades en palabras. No lo haces. Cal gruñó, obligándose a volver a su posición. Pies. Me arrastraste hasta aquí solo para hurgar en mi cabeza. La voz, no. Frío, no cálido, solo pesado, respondió. No eres único por tu pasado. Eres único porque sobreviviste. Sin esperanza. La mayoría se aferra a la fe, a venganza, a la ilusión. Te alejaste. De todos ellos. No te rompiste. Tú. Calcificado. Cal escupió en el suelo. Eso se supone. Ser un cumplido. Es una advertencia para otros. Eres uno de muchos, pero pocos. Como si permanecieras. Dio otro paso con los puños apretados. ¿Qué quieres de mí? De repente, el espacio cambió. No lo hizo. Moverse de una manera que pudiera ver. Pero algo a su alrededor se reestructuró como la habitación había estado conteniendo la respiración y finalmente exhaló. Ante él se encontraba una figura. Alto, humanoide, vagamente, su forma era fluido, como sombras que se negaron a sentarse. Sin rostro, sin extremidades, solo él. Contorno de algo antiguo envuelto en humo inmóvil. No irradiaba luz, pero la presión como si llevara el peso de milenios. No dio un paso adelante. No tenía por qué hacerlo. Tú no lo entiendes. No queremos nada de ti. Nosotros. Llegó a comprender por qué su especie todavía existe. Cal frunció el ceño. Tú. Diciendo que no se supone que debamos. ¿Estadísticamente? No. Espiritualmente. Incluso. Menos. Cal se cruzó de brazos. Eso es un infierno. De una primera impresión. Te sales de el cielo, asusta al mundo hasta casi matarlo. Y luego insultar a la especie. La entidad no respondió de inmediato. Entonces, ¿sabes cuántas especies conocemos? ¿Se encontró en 10.000 sistemas? Él no respondió. 2711. De ellos, 5 lograron lo que ustedes llaman alcance interestelar. Ninguno lo hizo mientras siguen asesinando a los suyos. Ninguno construyó ciudades sobre huesos y lo llamó progreso. Ninguna especie extinguida por deporte. Luego escribió canciones sobre su dolor. Después, Cal se erizó. ¿Y qué? ¿Estás aquí para juez? No, estamos aquí para escuchar.
Silencio que dejas atrás. Y la tierra era la más ruidosa. Él no sabía qué significaba eso. Él, entidad, continuó. Cuando tus señales. Llegamos a nuestro límite, primitivos, confundidos. Hermosa, no lo entendimos. Ah, especies capaces de tal crueldad, sin embargo. También sacrificio. Traición pero lealtad. Crea significado a partir de tu sufrimiento. Y luego destruirlo al día siguiente. Tú. Son contradicciones en su forma más volátil. Forma. Cal dejó que el silencio se extendiera por un segundo. Luego murmuró, sí, suena como. Correcto. Y aún así permaneces. Esa parte le impactó. No había condescendencia en ello, sin malicia, solo confusión. Como un científico mirando fijamente a un ejemplar que se niega a comportarse. Tomó una respiración cautelosa. Me querías porque soy un desastre. Porque estoy roto. Porque tú lo estás. Sigue funcionando a pesar de estar roto. La mayoría de las criaturas fallan cuando están dañado. Tú mutas. No podía discutir con eso. La guerra. Debería haberlo matado. El tribunal. Debería haberlo acabado. Ser expulsado. Aparte de la gente por la que sangró, debería. Lo han enterrado en alcohol o en una zanja. Pero no lo había hecho. No se había vuelto más fuerte. Solo más duro. No era mejor. Solo. Todavía aquí. Y aparentemente eso fue lo que les interesó. Cal se acercó. Así que, ¿y ahora qué? Me estudiaste. Felicidades. ¿Has visto el rock? Abajo. La figura finalmente se movió desplazado. Más bien como una onda en la realidad. Y entonces algo apareció entre ellos. Una silla. Era de metal, oxidada. Humano. Del tipo que encontrarías en un reventado cafetería o patio de la prisión. Cal se quedó mirando. Eso. ¿Qué es eso? Memoria. La voz dijo, lo construimos nosotros. De tu mente. Siéntate. Habla. Dinos qué. La tierra es cuando no finge serlo. Genial. Él no quería. Cada parte de él gritaba que se alejara. Pero hay una parte más oscura, la que todavía se estremeció ante el trueno, todavía escaneado. Tejados en zonas concurridas, todavía. Rutas de salida memorizadas en los restaurantes. Esa parte susurró, ¿qué más quieres? ¿Qué más le queda por perder? Así que se sentó y dijo. No hablaba como un soldado, ni como un patriota, pero como un hombre que vivía en las ruinas. Mucho después de que terminaron los desfiles. Habló sobre las tormentas de arena, las comidas preparadas frías, la sonido de un hombre moribundo tratando de respirar a través de un pulmón aplastado. Habló sobre la forma en que los civiles gritaban en idiomas. No entendía. Sobre el espacio en blanco. Escaleras de niños sosteniendo trozos de sus madres, sobre la rabia que le sobrevino. Más tarde, cuando se dio cuenta de que no había luchado por cualquier cosa excepto petróleo y ego. Dijo, sobre volver a casa, sobre él. Silencio en la casa de su padre, el camino. La gente lo miraba como un fantasma. Con placas de identificación, el lento y agudo. Desintegración de su mente, las pastillas, las clínicas de Ba, una lástima. Habló hasta que se le secó la garganta, hasta que las palabras salieron y se quebraron amargo, y no interrumpieron ni una vez. La entidad simplemente observaba. Si pudiera. Siento que no lo demostró. Cuando él, terminado, se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados. Rodillas, sudor por la columna. Esa es la tierra, dijo. Esa es la parte que no ponemos en los libros de historia. Durante mucho tiempo, nada se movió. Entonces, finalmente, sin embargo, no estás extinto. No, murmuró Cal. Somos demasiado terco por eso. Un pulso se movió. A través del barco como una respiración profunda. Tú. No fueron elegidos para ser representantes.
No estás aquí para justificar. Estás aquí porque nosotros no. Entiendo cómo algo tan defectuoso puede. Todavía irradian tal fuego. Cal miró hacia arriba. Fuego. Luchas cuando deberías rendirte. Te encanta cuando deberías odiar. Soportas el dolor, la traición, abandono, y sin embargo crear belleza en las consecuencias. Eso no es eficiencia. Eso no es evolución. Eso es algo de más. No sabía qué decir a eso. Ellos no estaban aquí para dominar. Estaban aquí porque los humanos hicieron ruido en una galaxia que se había quedado en silencio. Porque aparentemente la vida más inteligente se extinguió antes de llegar a las estrellas. Porque eficiencia, lógica, unidad, esas eran estéril, sin vida, predecible. Pero la Tierra era un incendio forestal. Inestable, peligroso, pero vivo. La figura dio un paso atrás. No debes ser destruido. Debes ser observado, ser temido, ser recordado. Cal entrecerró los ojos. ¿Por qué tener miedo? La voz se estremeció. Porque un día dejarás de luchar. Uno al otro y giran hacia afuera. El silencio que siguió dijo más que cualquier discurso jamás podría. Cal se levantó, sus rodillas crujieron. ¿Y qué? ¿Esto fue una prueba? No. Una advertencia para nosotros mismos. Caminó hacia la salida. La rampa se desplegó. De nuevo. Cuando entró en la luz, el viento afuera golpeó su rostro como si fuera la realidad. Estrellándose de nuevo. Las cámaras hicieron clic. Los drones sobrevolaban. Los soldados se tensaron. Dijo: nada. Simplemente pasé junto a ellos y volvía. El coche, de vuelta a la Tierra, de vuelta a la Tierra. Porque la verdad era que la galaxia no había. Se quedó en silencio ante la humanidad. Había. Se quedó en silencio aterrorizado. No por nuestras armas, ni siquiera por nuestras odio, pero porque algo como destrozado, volátil y autodestructiva como lo había sido la humanidad. Sobrevivió. Y lo peor es que habíamos empezado a soñar. No lo dejaron volver a casa de inmediato. Cal no se sorprendió. En el segundo que él, al salir de ese barco, sintió la cambio de aire. No solo el aire físico, el peso psíquico de la atención, los ojos, los susurros, el miedo y la mayoría. De todo, la expectativa. Los militares no lo arrestaron esposado. Pero podría haber sido más limpio si lo hubieran hecho. En cambio, lo envolvieron en protocolo, formularios de confidencialidad, digitales, contratos, custodia protectora temporal, que sonaba muchísimo a House. Arresto con mejor vista. Se movieron. Lo llevaron a un lugar seguro, fuera de la red. Complejo militar en las afueras de Helena, Montana. Paredes desnudas, pisos de concreto, cuna y silla. Nada personal, no. Ventanas, solo vigilancia. No lo hizo. Quejarse. Eso habría significado dar. Ellos más que el silencio. Y Cal tenía. Aprendí hace mucho tiempo que el silencio, cuando se usa, cierto, podría sentirse como un arma. Él sabía que las preguntas vendrían. Efectivamente, en 12 horas, enviaron. En el primer traje. Limpio, joven, el tipo de rostro que era demasiado simétrico para confianza. Sin insignias, sin rango, solo una portapapeles y una mentira ya cargada detrás de sus dientes. Señor Reynolds, no estoy aquí para interrogarte, dijo el hombre, tirando. Siéntate frente a él. Estoy aquí para ayudar a facilitar la seguridad nacional. Proceso. Cal le devolvió la mirada. Estás aquí para conseguir él. Quítame la tarea de extraterrestres y asegúrate de que no digas nada estúpido en vivo. Televisión. El hombre hizo una pausa y sonrió apenas un poco. Estamos todos del mismo lado. Cal no le devolvió la sonrisa. No, no lo somos. La primera ronda de
Las preguntas eran aburridas. ¿Qué hizo él? ¿Cómo era el interior del barco? ¿Cómo era? ¿Se comunican? ¿Mostraron alguna? ¿Comportamiento hostil? ¿Qué idioma era? ¿Usado? ¿Les pidieron algo? Él les dio. Nada que no supieran ya. Él omitió la parte sobre la memoria. Silla, las visiones, las advertencias. Él no mencionó lo que había dicho la entidad. Sobre el fuego de la humanidad, sobre el miedo. Porque en el fondo sabía algo. No lo hicieron. Los extraterrestres no habían elegido la Tierra para hacerse amiga de ella. Habían elegido a Cal, porque representaba la parte de la Tierra que se negó a morir en silencio. ¿Y qué? Parte asustó a la galaxia más que cualquier otra. Arma nuclear jamás podría. 2 días después, lo trasladaron a uno un poco más grande. Habitación. Esta tenía vista a la Treine. Todavía no hay teléfono. Todavía no hay internet. Pero trajeron comida de verdad. Una cama suave. Pequeñas cosas como si fuera siendo cortejado o estudiado. Él no. Cuidado. Pero lo que le molestaba, lo que le impedía, lo que lo mantenía despierto por la noche era el cambio en él. Cielo. El barco no había partido. De hecho, más. Estaban llegando. 16 barcos en total, ubicados en las principales ciudades, sin moverse, sin hablar, simplemente mirando. Como era de esperar, el público se estaba desmoronando. En las costuras. Lo vio en la televisión apagada. Lo dejaron en su habitación. Pánico, disturbios, gobiernos colapsando, conspiración. Teorías que se reproducen como cucarachas. Algunas. La gente adoraba a los barcos como dioses. Otros querían que los derribaran. Y en él, en medio de todo, un hombre. Él estaba siendo sostenido como un signo de interrogación andante. No tenía respuestas, pero sí tenía una elección. Podía quedarse callado o podía diles la verdad. Así que cuando el joven agente regresó a el tercer día, con el portapapeles en la mano, Cal se inclinó adelante y formuló la pregunta que tenía. Se le ha estado pudriendo en el pecho. ¿Qué son? ¿Qué dice de mí? El agente dudó. Está siendo discutido, monitoreado. Ha habido especulación. ¿Especulación? Cal repitió. ¿Te refieres a? ¿La gente piensa que soy una especie de profeta? No, un enlace, una posible representante. Cal se rió entre dientes. Fue seco y corto. Yo nunca voté. No hablo por esto. Planeta. El agente no se rió. Pero ellos. ¿Crees que sí? Después de una pausa. El agente asintió. Y eso asusta al. ¿Te has ido al infierno? No hay respuesta. Déjame salir. Cal dijo poniéndose de pie. Quiero hablar contigo. La gente vive. El agente parpadeó. Eso no es aconsejable. Cal se acercó, lento y constante. ¿Tú crees que encerrarme aquí ayuda? Creo que no están viendo cómo te tratas. ¿A mí? ¿Crees que esos barcos no lo han hecho? Ya tomaron una decisión sobre esto. ¿Especies? Hizo una pausa. Me eligieron porque no soy un líder. Soy un recordatorio. El agente parecía incómodo. Se fue, sin responder. 1 hora más tarde, a Cal le entregaron un traje y le dijeron que se preparara. A la mañana siguiente, él se paró frente a una cámara, no en una sala de prensa de la Casa Blanca, no en una búnker militar, pero afuera debajo de un cielo frío, con una de las naves extraterrestres, flotando millas por encima del horizonte de la ciudad, como un ojo de Dios, transmitido en vivo a cada rincón del planeta. No tomó ninguna discurso preparado, sin teleprompter, sin político detrás de él. Solo viento. Y la verdad. Miró a la cámara. Mi nombre es Cal Reynolds. No soy un diplomático. No soy científico. No soy incluso un buen hombre. Pero los extraterrestres preguntaron. Para mí y yo estaba en su barco. Él
Hicieron una pausa. No nos amenazaron. No nos elogiaron. No nos ofrecieron ayuda. Lo que hicieron fue mirarnos. Todos. De nosotros. Nuestra historia. Nuestras decisiones. Nuestras fracasos. Se giró ligeramente y miró hacia arriba. Barco en el cielo. ¿Y saben qué? Vieron. Un ritmo. Contradicción. Un planeta que se autodestruye y llama. Progresa. Eso perjudica a sus propios hijos. Y culpa a las estrellas, que construye. Armas en lugar de curas. Pero también una. Planeta que sueña incluso cuando está roto. Que lucha cuando debería rendirse. Que sobrevive cuando la supervivencia no tiene sentido. Sentido. Volvió a mirar a la cámara. Ellos. No estábamos impresionados, ni por nuestra tecnología, ni por nuestra tecnología. Por nuestra política. Quedaron impresionados. Que todavía estamos aquí, que no hemos abandonar. Apretó la mandíbula. Y ahora el mundo quiere hacerme un símbolo, un puente. Pero no lo soy. Solo soy un recordatorio de lo que este mundo ha sido, lo que todavía es, y en que podría convertirse. Hizo una nueva pausa. Si estás buscando salvadores. Tú. No entendí el punto. Si estás buscando villanos, mírense al espejo. Pero sí. Estás buscando una razón por la que todavía estamos vivo, lo eres. Dio un paso atrás. No. Aplausos, no himno. Solo viento y silencio. La transmisión se cortó. No regresó a el recinto militar. Lo dejaron ir. De vuelta a Wyoming, de vuelta al polvo y el cielo. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. Normal porque Cal Reynolds se convirtió en un nombre. Algunos dijeron que fue elegido por él. Estrellas. Otros lo llamaron traidor. Un títere. Una planta del gobierno. Conspiraciones. Estalló. Los cultos religiosos lo nombraron profeta. Los políticos intentaron reivindicarlo. Su rostro acabó en pancartas, camisetas, incluso los tatuajes. Lo odiaba todo. Él permaneció en silencio hasta que el quinto barco se movió. Sobre Johannesburgo. Descendió en la atmósfera y voló a baja altura. Entonces se abrió y apareció otro humano. Fuera. Una chica, tal vez de 19 años. Su nombre era Mia. Helen. No había sido denunciada. Desaparecida. Ella no era científica. Ella. No había nadie en absoluto excepto ahora. Ella era el segundo humano que se habían llevado. Y ella dijo una cosa. ¿Quieren escuchar? Nosotros. Los que están rotos. Los que. Recuerda lo que el mundo intenta olvidar. Cal vio las noticias desde su porche. Botella en mano. No se inmutó. Porque en el fondo sabía que esto no era así. Terminado. Ni siquiera había comenzado. La galaxia estaba observando. Y no era solo la Tierra. En juicio. Era la naturaleza humana misma. La carta no fue entregada por correo. No fue enviado por correo electrónico, cifrado o entregado. Entregado por un agente del gobierno. Simplemente apareció en la cocina de madera. Mesa del remolque oxidado de cal. Justo entre el cenicero medio vacío y la lata de frijoles sin abrir. Un segundo. No estaba allí. Al siguiente sí. Grueso. Pergamino. Sin pliegue. Sin sello. Sin tinta. Solo un pequeño y desconcertante brillo en su superficie cuando la luz del sol la golpeó. Él. Lo miré fijamente durante mucho tiempo antes de recogiéndolo. No había palabras en el exterior. Pero, en el segundo que lo tocó, algo se movió en sus entrañas. Una tensión. Una presión detrás de sus ojos, como estática. Tratando de arrastrarse a través de su cráneo. Y. Entonces, silenciosamente, con claridad y de la nada. Una voz, no alienígena esta vez. Humana. Una mujer, joven, tranquila. Mia Helen. Cal. Ahora nos piden más. Yo. No era el único. Tú tampoco.
Están eligiendo a los que el mundo intentó olvidar. Su voz resonó en su cabeza como un recuerdo que nunca creó. Hay algo que no están diciendo. Algo que les da miedo. Creo que nosotros estábamos destinados a destruirnos a nosotros mismos, pero nosotros no lo hicieron. Y ahora nos están vigilando. A ver si lo hacemos de todas formas. La carta se desintegró en sus manos, como polvo atrapado en un viento que no existir. Cal se reclinó y se pasó una mano por su barba. El mundo exterior no había cambiado. El sol de Wyoming todavía estaba bajo. La tierra todavía se aferraba a sus botas. Pero por dentro, algo había cambiado de nuevo. Sutilmente, inquietantemente, estaban llamando más. Ni los científicos, ni los generales. Las obras, las que el mundo pisó, los residuos. Su teléfono, el mismo que no tenía. Tocado en días, zumbado. Un número que no reconoció, no lo hizo. Responder, no era necesario. Él ya lo sabía. Lo que significaba porque él no era él. Centro de esto ya no es más. Él era solo él. Primera gota antes de la tormenta. Más tarde esa. Por la noche, se supo la noticia. 11 nuevos individuos habían sido llevados a bordo de barcos a través del mundo. Ninguno tenía estatus. Ninguno tenía títulos. Todos tenían traumas. Exprisioneros. Soldados dados de baja. Exadictos. Niños de la calle. Personas registradas en bases de datos. Como causas perdidas. Y todo había vuelto. Cambiado. No brilla. No sobrehumano. Solo más silencioso. Ojos también. Aún así, palabras demasiado cuidadosas, como si fueran. Vieron algo que no podían explicar y eran demasiado inteligentes para intentarlo. Mia salió al aire. De nuevo, esta vez voluntariamente. Sin podio. Solo una transmisión en vivo, sin filtros. Su rostro parecía cansada. Sus manos se movían nerviosamente. Sus mangas. Pero su voz ¿qué era? Calma, constante. No quieren a nuestros líderes. Quieren nuestras grietas, nuestros vidrios rotos, las partes de nosotros que sangramos y aún nos movemos. Quieren saber cómo no caímos. Aparte cuando todo nos lo decía. Cal vio toda la transmisión. Él no parpadeó ni una vez porque no estaba hablando con el mundo. Ella estaba hablando con a él. Una semana después, estaba de pie frente a de un edificio sin marcar en el borde de Denver. Una estructura tan sencilla que parecía invisible, como el tipo de lugar donde la gente. Pasé por allí durante años y nunca lo vi. Trevor estaba esperando allí, todavía uniformado, todavía intentando contenerse. Juntos. No deberías estar aquí, dijo, no. Enojado, solo cansado. Cal se encogió de hombros. ¿Dónde más estaría? No habían hablado desde Montana. Compuesto, pero el silencio entre ellos no era hostil. Era mutuo. Agotamiento. Hermanos que se habían quedado sin cosas sobre las que discutir. Trevor encendió un cigarrillo. La primera vez. Cal lo había visto hacer eso en años. Él no preguntó de dónde venía el hábito. Él sabía. ¿Los has vuelto a ver? Preguntó Trevor. Cal asintió una vez. No directamente. Solo. Señales, cartas, sueños. Trevor miró. El edificio. ¿Sabes qué hay ahí? No. Pero sé que debo entrar. Trevor exhaló humo al aire frío. Están observándolo todo ahora. Nosotros. No se puede rastrear su tecnología. Cada satélite enviamos cerca de los barcos se queda estancado. Todos los drones pierden la señal. No son escondidos, pero no nos dejan acercarnos. Cualquiera. Cal lo miró. Y Trevor dudó. Tienen miedo de nosotros. Eso lo tomó por sorpresa. Estás mintiendo. No, no el gobierno. Ellos. Él. Extraterrestres. Cal frunció el ceño. ¿Por qué tendrían miedo? No podemos tocarlos. La voz de Trevor. Bajado.
Porque han visto lo que hacemos. Cosas que podemos tocar. No negociamos. Diseccionamos. Conquistamos. Convertimos. Él. Hacemos una pausa y, peor aún, nos adaptamos. Esa palabra se grabó con fuerza en el pecho de Cal. Él no respondió. En cambio, se giró y entró al edificio. Dentro hacía frío. Hormigón, pasillos sencillos, sin guardias, sin señales, pero sabía exactamente dónde ir. Era como si sus pies recordaran un camino que su cerebro nunca aprendió. Al final del pasillo había una habitación, circular, vacío, excepto 12 sillas. 11 ya estaban llenos. Mía estaba entre ellos. También lo era un anciano en una casa de conserjería. Uniforme. Una mujer con cicatrices de agujas en sus brazos, un adolescente con brazos desiguales. Zapatos. Todos diferentes. Todos iguales. Ellos. Miró hacia arriba cuando entró. Nadie. Sonrió. Se sentó en la última silla. Sin presentaciones, solo silencio. Entonces el suelo empezó a zumbar. Una vibración baja. Familiar ahora, como la voz de algo más antiguo que el lenguaje. Y luego, sin previo aviso, la habitación cambió. No. Físicamente, perceptualmente. No lo eran. Ya no estaban en la habitación. No estaban en ninguna parte. Solo oscuridad. Y en ese vacío, voces, miles, millones, no, gritando, no susurrando, solo, observando. Y de ellos, una sola voz. Surgió, el mismo que Cal había escuchado. A bordo del barco. Estudiamos lo que no entendemos. Teme lo que no podemos predecir. Tú eres. Ambos. El conserje habló primero. Su voz áspera y desgastada. ¿Quieres saber por qué sobrevivimos? Silencio. Se levantó lentamente. Sobrevivimos. Porque nadie nunca nos mostró cómo. Detente. Mía se levantó después. Sobrevivimos porque nos enseñan el dolor antes de que nos enseñen. Paz. La voz del adolescente se quebró cuando añadió. Sobrevivimos porque nadie más lo hará por nosotros. Cal no se quedó de pie. Él. Acabo de decir la verdad. Sobrevivimos porque estamos demasiado enojados para morir. Las voces se detuvieron. Luego finalmente, no tememos tú, armas. Tememos tu voluntad. Otro. Batir. Tememos que lo que no puede ser destruido puede volverse imparable. Y. Entonces la luz regresó. Estaban de vuelta. En la habitación. Las sillas, las paredes, el silencio, sin mensajes, sin órdenes. Solo, ese único pensamiento escalofriante que él, galaxia, con todo su poder, con todo su antiguo alcance, finalmente había encontrado. Algo que no podía comprender. El desafío humano, no en la victoria, no en unidad, sino en la gente que siguió adelante. Cuando todo se rompió, las grietas que no sanó, sino que se endureció. Y Cal lo supo. En ese momento esto no era diplomacia. Esto, no hubo comunicación. Esto fue preparación. ¿Para qué? Aún no lo sabía. Pero él estaba seguro de una cosa. No lo eran. Eligiendo líderes. Estaban eligiendo sobrevivientes. El mundo siempre había sido un cosa frágil. Todos lo fingieron. No lo era. Políticos con sus podios. Los directores ejecutivos con su dinero. Los generales con sus armas. Todos dijeron lo mismo. Mentira, que los sistemas que contienen todo arriba eran inquebrantables. Pero cuando el cielo se abrió, esa mentira. Destrozado. Cal lo vio desenredarse desde al margen. Ya no soy un soldado. No. Todo un civil. Solo algo intermedio, un fantasma. Él. El mundo ahora se ve como podría ser. Susurra respuestas si te miran fijamente por mucho tiempo. Suficiente. Pero no tenía respuestas. Solo una advertencia. No estaban aquí para salvar tierra.
La estaban probando. Eso es todo. Estaba claro. Ahora, desde la reunión. ¿Cómo se llamaba el evento en los medios? 12 residuos encontrados en el vacío. Los gobiernos habían comenzado a entrar en pánico. Silencio. Oficialmente, todo estaba. Calma. Extraoficialmente, el caos se estaba gestando. Bajo la superficie como presión detrás de un presa. Los contratos militares privados se dispararon. Viejos programas de armas, enterrados hace mucho tiempo, bajo trámites burocráticos y tratados, estaban siendo revivido a puerta cerrada. Misil. Los hilos ya no estaban en silencio. Y lo peor. Lo mejor de todo es que se estaba filtrando la lista de supervivientes. Comenzó con rumores, gente publicando, nombres en foros, hilos de conspiración que acusan a personas al azar. Los don nadie de ser extraterrestres elegidos. Entonces, las fotos comenzaron a circular. Mia tomó una foto. Afuera de una gasolinera. El viejo conserje. Acorralado por los periodistas. El propio nombre de Cal. Fue transmitido en cadenas internacionales. De nuevo, pero esta vez con una idea diferente. Tono. Ni asombro, ni sospecha. Miedo. Un titular lo llamó el falso mensajero. Otro llamó a los supervivientes. Armas biológicas y espera. Y. En algún lugar de América del Sur, uno de los 12 personas fueron encontradas muertas, quemadas vivas en el interior. Su casa. Oficialmente un accidente. Extraoficialmente un asesinato. Cal le lanzó una piedra a su televisor cuando la historia se supo. No detuvo a la estática ruge cada vez más fuerte en su cabeza. Se volvieron a encontrar, esta vez en secreto. Misma habitación, mismas sillas, sin gobierno. Siguiéndolos, solo 12 personas tratando de aferrarse a algo que se sentía como verdad. Mia estaba más tranquila ahora. Le temblaban las manos. Cuando ella sirvió café, nadie comentó. Todos lo sintieron también. Él. Un peso que se arrastra detrás de ellos como un aliento de lobo en la nuca. Esto va a empeorar, dijo. Finalmente, el conserje, cuyo nombre se convirtió, resultó ser Thomas y asintió. Nos tienen miedo a nosotros, no a los extraterrestres. A nosotros. Creen que somos portadores, dijo el joven. Adolescente, añadió Nico. Como si hubiéramos estado infectado, alterado. Cal se reclinó en su silla, con los brazos cruzado. Tal vez lo hemos sido. Todos lo miraron. Él no parpadeó. Todos lo sienten. ¿No es así? Dijo. Desde que nos tocaron la cabeza, desde que nos estaba en esa habitación que no era una habitación. Algo ha estado mal. No está mal, solo diferente, susurró Mia. No lo sé. Ya no puedo dormir. Veo cosas, añadió Thomas, pero no sueños. Más bien recuerdos que no son mío. Nico no dijo nada. Solo asintió. Cal se puso de pie. Lo que sea que hicieran, lo que sea. Lo que están haciendo no es solo observación. Ya no es así. Se nos ha metido en la cabeza. Son estudiándonos desde adentro hacia afuera. La habitación estaba en silencio. Nadie lo negó. Esa noche, Cal condujo de regreso a Wyoming. Bajo cielos llenos de estrellas que de repente no se sentía como en casa. Cuando llegó a el tráiler, la puerta de entrada era amplia. Abierto. Sacó la pistola que no había usado en años. Crujidos de tablas del suelo. El olor a sudor. 3 hombres dentro. No eran ladrones. Los ladrones no visten guantes negros y auriculares. Eran gobierno o algo peor. Uno se giró y vio a Cal en la puerta. Tranquilo, Reynolds. Cal, no bajaste el arma. Entraste en mí. En casa. Será mejor que te lo pases muy bien. Razón. Necesitamos una muestra. Parpadeó. ¿Qué? Sangre. ADN. Vas a dar. A nosotros. Cal no habló.
Simplemente disparó. No para matar, solo para advertir. La bala se hundió en el marco de madera. Sobre la cabeza del hombre. Los tres se zambulleron. Abajo, armas en mano, pero nadie disparó. Porque no estaban allí para pelear. Estaban allí para extraer. Cal dio un paso adelante con el arma todavía levantada. Inténtalo de nuevo. Te daré más. Que la sangre. Uno de ellos, mayor, de mayor rango, levantó la mano. Su mano. Esto no es personal, Reynolds. Es protocolo. Ha sido marcado como una clase. Cero anomalía. Los altos mandos quieren saber si has estado biológicamente comprometida. Cal se rió fuerte una vez. Así que ahora soy el extraterrestre. El agente no. Responder. Cal bajó el arma pero no. Enfundala. Tienes 10 segundos para irte. O detengo los disparos de advertencia. Se fueron. Rápidamente. Pero sabía que volverían. Y. La próxima vez no sería con palabras. La siguiente reunión fue diferente. No en la habitación, en los barcos. Cada uno estaba tomados por separado. Cal se encontró de vuelta. De nuevo en el espacio tipo catedral. El silencio, las paredes palpitantes. Pero esta vez era más frío, más oscuro. La entidad regresó, pero ya no tenía curiosidad. Fue severo. No estás preparado para lo que viene. Siguiente. Cal le devolvió la mirada. Entonces dime. Tú. Están siendo probados. No juzgados. No. Medido. Simplemente presionado. ¿Para qué? Para. Mira si te rompes o si te doblas. Cal. Apretó los puños. ¿Crees que somos débil? No. Creemos que eres impredecible. Y eso te hace peligroso. Dio un paso más cerca. Entonces, ¿por qué elegir a nosotros? Porque si la Tierra sobrevive a su peor momento, naturaleza, no será por su reyes, será por sus fantasmas. Las palabras lo impactaron. El roto, los descartados, los fantasmas. Gente como él. No eran de la humanidad. Lo mejor. Fueron su última defensa porque eran los únicos que ya lo habían hecho. Lo perdí todo y aún así me levanté. 3 días más tarde, Thomas fue encontrado muerto. Disparo a la cabeza. Oficialmente suicidió. Pero Cal sabía mejor. El mensaje había cambiado. Esto ya no era un estudio. Era un cuenta regresiva, no para la guerra, sino para el colapso. Una prueba de presión para ver si la Tierra canibalizarse por miedo. Para ver si los que eligieron, los sobrevivientes, podría mantener la línea cuando todo lo demás se rompió. Cal se paró sobre la tumba de Thomas en la lluvia, sin reporteros, sin bandera, solo una agujero fangoso y una cruz de madera. Mia estaba allí. Nico también. No lloraron. Allí. Ya no había espacio para eso. Cal encendió una cigarrillo y susurró. Estamos siendo empujado. Mia asintió. Y estamos perdiendo. No, dijo Cal, nos están observando mientras perdemos. Están esperando a ver qué hacemos. Después. Se suponía que la esperanza no vendría de los hombres. Como él. Venía de podios y trajes pulidos, de discursos sobre unidad y mejores mañanas, no de alguien que había observado a sus propios amigos desangrarse en la tierra, alguien que no podía dormir toda la noche sin viendo rostros que nunca llegó a enterrar. Pero en el mundo se habían acabado los trajes elegantes. Los podios estaban vacíos ahora. Y Cal todavía estaba aquí, el día después de que enterraron a Thomas. Algo cambió. Mia lo llamó. No. A través de un teléfono, ni siquiera a través de ella. Vos. Era esa presión otra vez. Esa. Un familiar y doloroso zumbido detrás de sus tímpanos. Que había llegado a reconocer como extraterrestre. Está empezando. Ve con los demás. Sin explicación. Sin tiempo. Cal agarró su abrigo, su rifle y él
Llaves de un camión que no había sido confiable desde 2009. No se molestó en cerrar la puerta con llave. Él. ¿Cuál era el punto? Nico era él. Primero llegó. El niño estaba escondido. En una escuela primaria abandonada. Afuera de Santa Fe. Paredes cubiertas de grafitis, escritorios volteados, olor a humo flotando en el aire. Alguien había intentado incendiar el lugar. Hace semanas. Nico había estado viviendo en una de las antiguas aulas. Saco de dormir en el suelo. Montones de comida enlatada. Un sistema de energía solar. Radio que había armado con cables. Y papel de aluminio. El niño parecía más delgado. Más nítido. Como los últimos fragmentos de la infancia. Se había quemado en el calor del miedo. ¿Tú también lo sentiste?, preguntó Nico, sin molestarse en decir hola. Sí, dijo Cal. Cada vez suena más fuerte. Nos están observando a todos, no solo a los 12, los demás también. Cal frunció el ceño. ¿Otros? Ahora hay más, dijo Nico. Docenas, quizás más. Personas. Quienes han sido contactados, cambiados. Se están escondiendo. Los gobiernos están etiquetándolos como anomalías. Algunos desaparecieron. 2 fueron asesinados en Rusia. Cal cerró los ojos. Están tratando de enterrar las grietas. No se puede enterrar lo que ya está roto. Nico murmuró. Cal se quedó con el S. Noche. Hablaron poco. Dormir era superficial y lleno de tensión. Por la mañana ya estaban en movimiento nuevamente. Mia los conoció en una iglesia abandonada en Kansas. Ya había otros 6. Allí. Ninguno de ellos parecía un salvador. Un exconvicto que solía construir bombas para un cártel. Una mujer que había estado sin hogar desde que tenía 13 años. Una poeta ciega que no hablaba a menos que estuviera citando. Alguien más. Todos ellos habían sido llamados. Todos. Uno de ellos había sentido que algo cambiaba. Mia estaba parada en el altar cuando Cal entró. Ella no sonrió, solo asintió. La voz ahora era más baja, más segura. Ya no es un estudio, dijo. Es un crisol. Están tratando de quebrarnos, dijo Cal. Ella dio un paso adelante y negó con la cabeza. No, están tratando de ver si rompemos. Nosotros mismos. El ciego habló, citando algo. Viejo. El fuego prueba el metal, pero también revela lo que no debería haber sido falsificado. Todos se quedaron en silencio. Fue Nico quien rompió el silencio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se supone que debes hacer? ¿Defenderte? ¿Predicar? ¿Paz? Mia miró a Cal. Y para él, por primera vez desde que esto empezó, todos. Otros también lo hicieron. Cal lo odiaba. Odiaba. El peso. Él no era un líder. Él no era nadie. Pero aquí estaban esperando algo. Cualquier cosa. Y así habló. He visto la guerra, dijo Cal, he visto. En que se convierten los hombres cuando piensan que nadie les importa. Mirando. Y esto es peor. Él miró a cada uno de ellos. No son. Están aquí para destruirnos. Están aquí para ver qué haremos con nuestro propio miedo. Ellos. Ejerció presión sobre la herida y esperó a ver si nos desangramos o nos prendemos mutuamente. Otro. Él se bajó del plataforma. ¿Y adivina qué? Estamos haciendo ambas cosas. El exconvicto se burló. ¿Y qué? ¿Simplemente dejamos que el mundo se come a sí mismo? No, dijo Cal, mostramos. Les dije que todavía éramos humanos. Mia levantó una ceja. ¿Y qué significa eso ahora? Cal miró hacia la puerta. Paredes desmoronadas, las vidrieras. Ventana destrozada por el tiempo y el fuego. Significa que asumimos el peso, el miedo, la ira, y seguimos de pie. En fin, las palabras se propagan rápidamente. No a través de los medios. No a través de pantallas, a través de susurros.
Una. Fuego bajo la piel. De la misma manera que él. Los primeros 12 habían sido llamados, más fueron llamados. Sintiéndolo. Residuos por todas partes. Él. Mundos rechazados, los olvidados, los. Invisible. Y a medida que los gobiernos globales. Agrietado, amotinado y arañado por el control. Un nuevo movimiento comenzó a surgir. No desde los ricos o los santos, sino del polvo, de los escombros. La gente empezó. Reunión en iglesias abandonadas, en escuelas bombardeadas, en el subsuelo. Refugios. No cantaban. No lo hacían. Cantar. Se escuchaban unos a otros. Porque lo único que quedaba que tenía. El significado era dolor compartido. Y para él, por primera vez, la tierra no estaba unida por la esperanza. O creencia. Estaba unida por el trauma y supervivencia. Las naves alienígenas comenzaron a cambiar. De nuevo, 3 de ellos descendieron a la océano. Uno voló bajo sobre Tokio durante 12 horas, sus luces pulsando al ritmo de la actividad sísmica. En el Sáhara, una formación masiva apareció en la arena. Patrones geométricos quemados. En las dunas sin calor, sin fuego. Cal no se sorprendió. Cada movimiento que hacían. Lo que se hizo ahora fue intencional, calculado. Presión. El mundo ya había visto a un sobreviviente quemarse vivo. Ahora se le ofrecía una opción. Desgarro. Se separa por miedo o evoluciona. A través del dolor. Y Cal, él se estaba volviendo el rostro de esa elección. Odiaba cada segundo de ello. Las amenazas de muerte llegaron. Diariamente. Los foros en línea lo pintaron como un falso profeta. Los líderes mundiales lo llamaron peligroso. Un país lo etiquetó como actor de influencia global no autorizado. Pero otros siguieron a otros. No como líder, pero como prueba de que algo roto podría. Sigue adelante. El día 21 desde entonces. La segunda reunión, la señal final. Vino. Cal se despertó en medio de la noche, jadeando como si alguien me hubiera empujado. Agua en sus pulmones. Sus oídos zumbaban. La piel ardía y en su mente, una sola. La palabra latía como un tambor. Ascensión. Él. Salía tropezones al frío. El cielo. Estaba equivocado. Las estrellas se movían. No. Parpadeando. Moviéndose como un enorme. La forma se deslizaba a través de ellos, borrándolos. Nuestras constelaciones. Nico ya estaba allí, con los ojos muy abiertos. Temblando. ¿Lo sientes? Cal asintió. Entonces. Mia llamó. Está sucediendo. El tercero. Fase. La verdadera prueba. No preguntó cómo. Ella lo sabía. Todos lo sabían porque ellos ya no eran pasajeros. Eran piezas de algo viejo, algo lento. Y observando y profundamente asustado. No de poder, no de violencia, sino de resiliencia. El cielo se abrió por última vez. Pero no era fuego ni luz ni muerte. Cayendo desde arriba. Estaba en silencio. Una lágrima. En el tejido de la negrura, ancho y, lentamente, extendiéndose a través de las estrellas como un pupila dilatada. Las naves alienígenas dejaron de moverse. Los temblores en la corteza terrestre cesaron. Cada transmisión, cada satélite, cada señal. Silencio, aplastamiento total, silencio cósmico. Y entonces llegaron. No barcos, no armas, solo presencia sobre cada continente. Las figuras descendieron. No proyecciones físicas, imágenes en capas. Por el aire, visible en cada rincón de el globo a la vez. Alto, cambiante, sin rostro, imposible de enfocar. ¿Cómo? Tu cerebro rechazó la forma de ellos. Uno apareció frente a Cal, de pie, en el campo vacío afuera de la iglesia, donde se había refugiado con Mia, Nico y los demás.
Un susurro detrás de sus pensamientos confirmó. No era solo para él. Todos en la tierra podía ver lo suyo. No un imaginación. No metáfora, real, personal, a medida. Se quedó parado en la hierba alta, inmóvil, un ondulación en la realidad que zumbaba con tranquilidad. Presión. Y habló, no a través de sonido, sino a través del pensamiento compartido. La prueba ha concluido. Cal no respondió. Los demás se quedaron de pie. A su alrededor, observando, esperando. Maya susurró. ¿Qué significa eso? Y. La entidad la escuchó. Significa que tienes. Hiciste tu elección. Cal dio un paso adelante. Su voz salió seca. ¿Qué opción? No. Unirse, no rendirse, no obedecer. Pero aguantar. La palabra sonó más profundamente que debería haberlo hecho. Lo sintió en sus dientes. Sus huesos. Elegiste continuar como tú. Son, sin corrección, sin guía. Elegiste el desafío incluso frente a extinción. Y así elegimos nuestra respuesta. La figura levantó una mano y, de repente, en todo el planeta, una masa masiva. Estructuras desplegadas desde los barcos que había permanecido en silencio durante semanas. Torres, delgadas, dentado, elevándose hacia el cielo como él. Huesos de titanes durmientes. Alarmas. Gritaron. Los gobiernos se pusieron en marcha. Se prepararon los misiles. Y todo. No significaba nada. Porque las torres pulsaban. Una vez y todo se detuvo. Cada arma. Todas las cámaras. Todas las máquinas muertas. No. Detonación. Justo en ese momento. El mundo se congeló. Cal alzó la voz. Dijiste esto. No fue un juicio. No lo es. Es una advertencia. Temíamos lo que eres y ahora tememos lo que eres. Entiende lo que no eres. No eres. Terminado. Las palabras cayeron como un trueno. Todavía te estás volviendo. Todavía. Transformándote. Eso te hace inestable. Y peligroso, pero también vital. Cal tomó un paso más cerca. ¿Y ahora qué? La entidad pulsaba débilmente, como un aliento. Siendo retenido. Ahora nos vamos. Mía parpadeó. Te vas por ahora. Tu desafío es no comprendido por muchos de nuestra especie. Algunos. Deseo borrar su tipo como medida de precaución. Otros quieren enjaularte. Nosotros elegimos. Te miro en cambio. Y ahora lo sabemos. Nico. Habló por primera vez en horas. ¿Sabes qué? Que no eres un error. Cal apretó los puños. Entonces, ¿qué somos? La figura miró. A él directamente y por primera vez Cal. Vi algo en ello. No poder. Miedo. Eres una infección. Una que sobrevive. Todo. Uno que se adapta. Eres un virus que enseña hasta él. Vacío para sentir dolor. La palabra debería haber sido un insulto. Pero, Cal no sintió nada más que comprensión. Ellos no fueron elegidos porque fueran fuertes. Los eligieron porque aún eran de pie, porque la humanidad no fue construida en la grandeza. Se construyó con coraje, arrastrándose hacia adelante cuando cada hueso de el cuerpo te rogó que pararas. El extraterrestre continuó, hay un término entre nuestra especie. No se traduce. Bueno. Significa aquello que hace retroceder el marea. Alguna vez se usó para describir la marea negra. Agujeros, fuerzas que ni siquiera la luz puede escapar. Ahora se usa para describirte. Tu mundo, tu gente. Ahora eres gravedad. Atraes incluso a la muerte. Hacia ti. Y entonces las torres se plegaron. Los barcos se levantaron. Y como aliento contenido. Demasiado tiempo, el cielo exhaló. Cada máquina volvió a la vida. Cada arma, cada dron. Todos los satélites siguen ahí. Sin usar, innecesario. Porque el mensaje había sido entregado. La prueba fue completo. Y la Tierra había pasado. No.
porque había mejorado, pero, porque se negó a ceder, porque ante la galaxia, mirada, había elegido lo único que no. La civilización se había atrevido antes. Sobrevivió como estaba, roto, sangriento, pero, respiración. Las proyecciones se desvanecieron. Los barcos se fueron. El cielo regresó. Pero, nada era igual. Durante días, nadie habló. No globalmente, no políticamente. Porque todos estaban esperando algo peor. Pero no pasó nada. Solo el viento, solo la suciedad, solo el silencio. Y en ese silencio, que no significa alegría, no paz, solo comprensión. Los extraterrestres no habían venido a destruir. Habían venido. Ven a mirarnos al espejo al que nos negamos. Cara. Y ahora que nos habían visto, realmente nos vieron, habían dado un paso atrás. Porque los aterrorizamos, no con poder, pero con resistencia. Meses. Pasó. Cal no dio entrevistas. Él no escribió un libro. No dirigió una revolución o aceptar medallas o responder los miles de correos electrónicos pidiendo ayuda. Verdad. Volvió al remolque, a el silencio, al humo y al cielo. Porque al final eso era lo que él era. No soy un líder, no soy un profeta, solo una prueba. Que algo podría arruinarse y aún así permanecer. Mía llamaba a veces. Nico. Visité una vez. Los demás regresaron. En sus propios rincones del mundo. Pero, todos sabían que algo había cambiado. En las estrellas en sí mismas. No se dieron poderes. No. Transformaciones. No hay respuestas finales. Solo cicatrices. Y el recuerdo del día que la galaxia se dio cuenta de que estaba hecha la Tierra. Ni luz, ni esperanza, sino voluntad. Y Cal se sentó en el capó de su camioneta cada noche, cigarrillo en mano, ojos en él, estrellas, sin esperar, solo mirando. Porque ahora sabía algo que la mayoría. La gente no lo hizo. El universo no era solo vasto. Tenía miedo. Y por primera vez, ves en la historia registrada, tenía miedo. De nosotros.